Bueno, en el día de hoy vamos a resolver el problema de trigonometría que indica que desde un punto P el ángulo de elevación de la azotea de un edificio es 55 grados. Desde ese mismo punto P el ángulo de elevación hasta el tope de una antena sobre el edificio es 65 grados. La distancia desde el punto P hasta el tope de la antena es de 65 metros, como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos el esquema donde tenemos que el ángulo de 65 grados es desde el punto P hasta el tope de la antena y el de 55 grados es desde el punto P hasta el final del edificio. Y lo que nos piden para determinar es la altura de la antena. Vamos a hacer la comprobación en GeoGebra. Para esto utilizamos el entorno de geometría y lo que primero hacemos es construir la distancia que conocemos. Solamente conocemos una distancia y es la de 65 metros, que es la distancia desde el punto P hasta el tope de la antena. Entonces construimos esa longitud con la opción de segmento de longitud dada. Esto lo que nos permite es construir un segmento con una longitud determinada. Lo construimos. Para no seguir construyendo segmentos, volvemos a escoger el indicador y dejamos este segmento por ahora. Simplemente esto nos va a dar el tamaño de la pantalla y nos va a permitir manejar el tamaño de nuestra pantalla. Listo. Ahora tenemos que construir dos ángulos, uno de 55 grados y otro de 65 grados. Lo mejor es construir los ángulos independientes. Entonces hacemos ángulo de longitud dada. En esta opción, como nos indica acá, lo que hacemos es, y de hecho aquí en la parte inferior de la pantalla lo que nos indica es que esta opción nos permite hacer un ángulo y lo que tenemos es que seleccionar el punto lateral y vértice y luego la amplitud. Entonces lo que hacemos es seleccionar esta opción y primero vamos a tener el vértice y luego primero el punto lateral y luego el vértice. Como el triángulo, el vértice queremos que sea en este punto, entonces seleccionamos lateral, vértice y aquí nos pregunta la medición del ángulo. Vamos a construir primero el de 65 grados, borramos 65 grados y el ángulo, ¿cómo sabemos? Sentido horario o sentido antihorario. Entonces el ángulo, como vemos, lo que tenemos estas dos, nos vamos a devolver y ahora volvemos a construirlo, tenemos estas dos y como este va a ser el vértice, el ángulo se construye desde esta horizontal, en este sentido sería el sentido horario y si fuese el sentido antihorario el ángulo sería desde aquí en esta dirección de acá. Bien, entonces vamos a borrar y ya volvemos a retomar con la opción. Entonces ángulo de longitud dada su amplitud, entonces construimos el punto lateral, aquí va a ser el vértice, va a ser 65 grados, en este caso nuestro ángulo es de sentido horario y ok, y ya tenemos nuestro ángulo de 45 grados. Este ángulo, volvemos a escoger el indicador y esto nos permite mover el ángulo. Vamos a poder mover el ángulo desde el vértice y también podemos mover esta parte de acá, solamente estos dos, el punto lateral y este vértice. Este punto no nos deja mover. Listo, ya tenemos el ángulo de 45 grados, ahora construimos el ángulo de 65 grados. Bien, lo mismo, lateral, vértice, en este caso es 65 grados, el sentido es
horario también, sentido de las manecillas del reloj y OK. Y tenemos, bueno, aquí no nos construyó otro, creo que no borré bien y no construyó el de 65. Vamos a hacerlo acá arriba para que ángulo tan y 65 grados. Listo, ya tenemos el ángulo de 65 grados, tenemos el ángulo de 45, es 55, este no es 60, es 55 y no 65, construimos el de 55, entonces este punto, sentido horario, 55 grados. Listo, ya tenemos los dos ángulos. Y lo que tenemos que es construir, tenemos dos triángulos aquí en el problema, tenemos un triángulo que se forma con la altura desde el piso del edificio hasta la punta de la antena, y el otro triángulo que se forma desde el piso hasta el fin de la altura del edificio. Entonces, y la longitud que tenemos es la hipotenusa del triángulo que se forma con la altura del edificio más la altura de la antena. Entonces vamos a construir ese triángulo primero. Entonces ese triángulo tiene el ángulo de 65 grados, entonces cogemos el selector que nos permite mover el ángulo y el triángulo. Con este podemos moverlo y lo ubicamos de tal forma que esté así, y luego movemos también el segmento. Y ahora tenemos que construir la otra línea recta, la construimos con línea recta infinita, que es esta opción, y la línea tiene que pasar por este punto y este punto. Seleccionamos este punto y ubicamos para que, listo, ahí ya tenemos. Y el otro punto no sabemos cuál es la altura, pero sabemos que es perpendicular a esta línea, entonces construimos una línea perpendicular y señalamos perpendicular a ¿cuál? A esta horizontal, y de esa forma y donde tengamos el punto de encuentro, esa va a ser la altura de nuestro triángulo, de nuestro primer triángulo. Vale. Claro, aquí nos acercamos y vemos que no está totalmente encima, entonces lo que hacemos es borrar y volvemos a construir la perpendicular e intentamos que sea listo. Bueno, el objetivo es que nos quede esta línea y que intersecte con esta otra línea para que cierre borramos este punto que no nos perpendicular. Supone que debe dejar mover la línea, pero no la está dejando mover. Esta tendría que estarse moviendo. Cancelar. Ah, ya. Elige y mueve, y ahora sí me la deja mover. No me la está dejando mover. No me deja mover la línea. A ver, bueno.
Antes de dar el clic, ahí es cuando listo. Ahora sí, ya tenemos el triángulo. Ese es el triángulo que forma la altura del edificio más la altura de la antena, y ahora vamos a hacer el triángulo que forma solamente la altura de la antena. Entonces movemos ahora vamos a mover este ángulo que tiene que estar aquí, y esta que es la que se puede mover aquí, y ya tenemos. Y ahora lo que hacemos es con una recta hacemos pasar desde aquí y por este punto, listo, y ahí ya tenemos el ejercicio. O sea, tenemos nuestro ángulo de 55, nuestro ángulo de 65, y ¿cuál es la que nos interesa? Pues nos interesa es aquí. Bueno, si nos soltamos aquí y no vamos a mover, no nos deja, nos sigue construyendo el último objeto elegido. Entonces aquí lo que nos interesa es esta distancia, que esta distancia desde este punto hasta este punto final es la altura de la antena. Entonces lo que hacemos es construir el polígono para formar el triángulo, y de esa forma ya después nos puede dar la longitud. Seleccionamos este punto y cerramos y tenemos un triángulo. Ese triángulo no es rectángulo, es un triángulo que es un triángulo que no es rectángulo como los otros dos. Y para medir esta distancia lo que vamos es a la opción donde dice distancia o longitud, y de esta forma obtenemos la distancia y nos da que esa distancia es un valor de 19.78 metros, porque estamos manejando unidades de metros, y pues esta distancia va a ser 65 porque fue como construimos ese triángulo, y pues también nos va a dar 47. Aquí estas longitudes, para poder saberlas, tendríamos que construir este triángulo de aquí, pero como solamente nos interesa es esta distancia desde la punta del edificio hasta la antena, y ese es el valor, que teóricamente da un valor de ¿qué valor te da, Dida, teórico?